Más preguntas. Entonces, es el tema de purinas y pirimidinas, también conocidas como ácidos nucleicos, nucleótidos y así. Entonces, de este tema ustedes ya tienen base porque han visto en genética un poco la estructuración del material genético, de las cadenas de DNA, de RNA, etc. Entonces, lo que hacemos en este capítulo es ver un poquito más a fondo, podríamos decir, o ver la base molecular de esas estructuras. Entonces vamos a ir recordando conceptos básicos y después vamos a ir identificando algunos elementos importantes en relación al metabolismo. Además vamos a comprender la relevancia de estos elementos en los procesos salud-enfermedad. Entonces fíjense, cuando hablamos de la estructura básica de estos elementos, vamos a hablar de las purinas y de las pirimidinas. Vamos a empezar con las purinas, ¿sí? Cuando hablamos de las purinas, estas son adenina, guanina e icoxantina, ¿sí? Entonces decimos, estas son las bases nitrogenadas que van a formar parte de nuestro material genético, que ahí su gran relevancia, porque obviamente esas bases son la base estructural de gran cantidad de elementos en nuestro organismo, empezando del material genético y podríamos decir terminando en cosas tan básicas como el ATP, por ejemplo, ¿sí? Que es tan importante para el funcionamiento de absolutamente todas las células. Entonces decimos, las purinas tienen una estructura de doble anillo, como podemos ver aquí. Fíjense, un anillo, dos anillos, un anillo, dos anillos, un anillo, dos anillos. O sea, todas tienen esa estructura de doble anillo. Un pentosa o un anillo pentosa, por decirlo así, y un anillo hexoso, vale decir, un anillo está conformado por 5 carbonos y el otro está conformado por 6, ¿sí? Esa es la estructura que van a tener todos estos elementos. Y ese doble anillo está conectado con un azúcar pentosa que tiene 5 carbonos en su estructura. Fíjense, la pentosa también tiene esa estructura similar a uno de los anillos que hemos mencionado. Esa pentosa, si se fijan, está unida al doble anillo en un nitrógeno, ¿sí? Y decimos que es el nitrógeno 9 de la estructura química de la molécula, y de esa forma pues nos va a permitir formar la base nitrogenada que estamos queriendo formar. Entonces tenemos ahí el nucleósido, ¿sí? La pregunta es, en lo que han aprendido en genética, ¿cuál es la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido? Pues lo mismo. Estructuralmente hablando, ¿cuál sería la diferencia entre nucleósido y nucleótido? ¿No se acuerdan? ¿No? El nucleótido es más nitrogenada, una pentosa y un nucleótido es una base nitrogenada. Por ahí va, pero es al revés. O sea, el nucleósido es la base con la pentosa, ¿sí? Hasta ahí, que es lo que hemos visto que se ha estructurado ahora, sería el nucleósido. Para convertirse en nucleótido, tiene que unirse a un grupo fosfato. Entonces, es la presencia del grupo fosfato y la estructura química lo que lo convierte en un nucleótido, ¿sí? Y puede ser un mononucleótido, un dinucleótido o un trinucleótido. ¿Cuál va a ser la diferencia? La cantidad de fosfatos que tiene. Si tiene un fosfato es mononucleótido. Si tiene 2 es dinucleótido y si tiene 3 es trinucleótido, ¿sí? Entonces, fíjense, la estructura o la variación estructural entre un nucleótido y un nucleósido es la presencia del grupo fosfato, ¿sí? ¿Está claro eso? Entonces, fíjense, aquí solamente estamos recordando lo que ustedes pues ya sabían.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Sí es un poquito más pesadito porque tiene una base, si quieren, bioquímica molecular bastante amplia, porque vamos a ver cómo se sintetizan esas bases nitrogenadas. Cuando han visto genética, probablemente han visto qué cadenitas, quiénes forman el ADN, quiénes forman el ARN, etcétera. Pero ahora vamos a ver cómo se sintetizan esas cadenas, esas bases nitrogenadas, esos nucleótidos de los que estamos hablando. Entonces vamos a tener dos vías. La síntesis de nuevo de purinas, que como su nombre dice, significa sintetizar nuevas purinas desde cero, básicamente. Es decir, que vamos a sintetizar desde lo más básico, por decirlo así. Y tenemos otra vía que vamos a ver después, que se llama la vía de recuperación. Que la vía de recuperación sintetiza purinas, pero podríamos decir que recicla algunos componentes, es decir, toma elementos de purinas que ya se estaban desechando para sobre esa base estructurar purinas, ¿sí? Entonces, es más rápido, podríamos decir, más barato para la célula, porque no gasta tanto insumo, por decirlo así. Entonces vamos a comparar las dos cosas. Entonces, primero vamos a ver la síntesis de novo de purinas. Primero, pues vamos a formar esos anillos que hemos mencionado. Entonces decimos, el anillo de purina se va a ensamblar con una molécula de ribosa 5-fosfato. Entonces necesitamos como insumo principal la ribosa 5-fosfato, ¿sí? Va a tener además dos estadios. Primero es la formación de inosina monofosfato, que se abrevia como IMP, significa lo mismo, inosina monofosfato, ¿sí? Y en el segundo estadio, la inosina monofosfato la vamos a convertir en GMP y AMP, es decir, guanosina monofosfato y adenosina monofosfato. Si se dan cuenta, estos ya suenan parecidos, ¿no es cierto? Porque ya los conocemos. Son las bases con las cuales sintetizamos guanosina trifosfato y adenosin trifosfato, ¿sí? Que esa es una de las funciones de estas, pero que en este caso nos interesa ver su función como parte estructural de las cadenas de material genético, ¿sí? Muy bien, ¿dónde se produce esta vía metabólica? Vamos a decir a nivel del hepatocito, en el citosol celular, ¿sí? Bien, entonces aquí está la vía, fíjense, necesitamos, hemos dicho, ribosa 5-fosfato. ¿De dónde vamos a obtener esa ribosa 5-fosfato? De la vía de las pentosas fosfato, ¿sí? Entonces ese es nuestro insumo. Vamos a introducir una molécula de ATP para que se produzca la reacción, pero fíjense, en esa reacción para formar el fosforibosil pirofosfato, que sería el primer producto, vamos a adherir 5 carbonos y 4 nitrógenos de diferentes aminoácidos. Vamos a usar CO2 y vamos a usar el N10-formil tetrahidrofonato. ¿Quién era el N10-formil tetrahidrofonato? ¿Ya se han olvidado? Folato, B9, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si se acuerdan cuando hemos visto vitamina K, siempre hemos dicho, esta sirve para la síntesis de material genético, sirve para la formación de DNA, de RNA. Entonces, aquí estamos viendo que sí se usan para esas vías sintéticas, ¿sí? Bien, entonces fíjense, de este fosforibosil pirofosfato hay varias reacciones químicas para finalmente formar el AMP y el GMP. Y vamos a ver que en ese caso, pues, por ejemplo, si voy a formar AMP, voy a utilizar, como vemos aquí, aspartato. Aquí fíjense, estoy usando aspartato, voy a usar GTP como elemento energético y voy a obtener AMP, fosforibosil pirofosfato y adenina. En realidad, de la AMP puedo formar fosforibosil pirofosfato y adenina que puedo usar en otras vías metabólicas, incluso volver a utilizar en esta misma vía metabólica, y lo propio con el GMP. Aquí estoy usando, fíjense, NAT. ¿Qué era el NAT? La vitamina B.
niacina, B3, ¿sí? Entonces, fíjense, se cumple, otra vez decimos, sigo utilizando vitaminas como coenzimas, o en este caso como elementos aceptadores de hidrogeniones. También voy a usar glutamina, y fíjense, la glutamina va a producir como producto intermedio glutamato, y ese glutamato puede ir a utilizarse en otras vías metabólicas, ¿sí? Y del GMP, fíjense, también puede formar guanina y fosforibosilpirofosfato, que de la misma forma se puede utilizar en distintas reacciones metabólicas. Entonces van a ver que para la formación de este IMP, que sería el primer paso, vamos a usar un total de 6 ATPs. Sin embargo, hay algunas pequeñas variaciones dependiendo de qué elementos específicamente estamos utilizando. Entonces, sí, evidentemente es un chorizo de reacción química. Entonces, fíjense, me dice, de este fosforibosilpirofosfato, hemos dicho que la primera fase lo que está buscando es este producto final, el IMP, es decir, la inosina monofosfato, ¿sí? Eso es lo que estoy buscando. Y fíjense, para que se produzca toda esa reacción, son 11 reacciones químicas diferentes hasta lograr obtener ese inosina monofosfato. Entonces sí es una vía metabólica bastante compleja, bastante larga. Tengo varios mediadores químicos, varias enzimas que incluso, fíjense, les han puesto, o sea, son tantas enzimas que le han puesto sintasa 4, sintasa 7, sintasa 9, porque son un montón, ¿sí? ¿Qué es importante que recuerden? Fíjense, hay varios lugares donde estamos utilizando aminoácidos, donde estamos utilizando folato, por ejemplo, como producto o como parte de la reacción, ya sea como coenzima para poder sintetizar, o estamos activando al folato. Porque ¿cuál es la forma activa? ¿El tetrahidrofolato o el N5N10 metileno tetrahidrofolato? ¿Cuál es la forma activa del folato? ¿Cuál? No es lo mismo 1.25 dihidroxicolecalciferol, es otra vitamina. ¿Acaso el folato es 1.25? No. El N5N10 metileno tetrahidrofolato, es la forma de almacenamiento. ¿Cuál es la forma activa? Si no saben eso, por ejemplo, se ir mal en su examen. El tetrahidrofolato es la forma activa, ¿sí? Entonces, fíjense, en varios pasos estamos activando también la vitamina, por lo tanto, ese folato se va a poder utilizar. También vamos a ver que en varios lugares, fíjense, utilizamos ATP, ¿no? Aquí estamos utilizando ATP, luego tenemos también que estamos utilizando aquí también ATP con magnesio, aquí ATP con magnesio. Entonces hay muchas reacciones en las que estamos utilizando ATP como fuente energética y estamos produciendo descarboxilación, aquí también tenemos ATP. Por eso es que nos dice que en todas esas reacciones, en todos esos procesos tan largos, vamos a utilizar una gran cantidad energética. Y fíjense, lo que estamos consiguiendo es producir el primer paso nada más de la síntesis de las purinas. Entonces, por eso nos dice, este primer paso o esta primera fase hasta la formación del IMP es un proceso sumamente caro para la célula. Porque imagínense, para sintetizar IMP nada más, que es un precursor, estamos usando 6 ATPs, ¿sí? O sea, es una vía terriblemente cara para la célula, ¿sí? Y vamos a ver que además esto varía dependiendo si sintetizamos IMP o si sintetizamos AMP. Entonces, fíjense, tengo aquí que una vez que he obtenido ese IMP, después de todo ese chorizo de reacciones químicas, voy a formar xantosina monofosfato y finalmente guanosina monofosfato si lo que necesita mi célula es formar GMP, es decir, guanosina monofosfato.
Para eso, ¿qué voy a utilizar? Voy a usar el NAT como agente aceptador de hidrogeniones y estoy usando la IMP deshidrogenasa. Entonces obtengo la santosina monofosfato, que se abrevia XMP. Voy a usar glicina, ¿para qué? Para que al reaccionar la santosina con la glicina formen glutamato como producto intermedio, como ya hemos dicho, utilizo un ATP más y finalmente tengo guanosina monofosfato, ¿sí? Entonces, fíjense, realmente estoy utilizando altísima cantidad energética para producir un GMP, ¿sí? Si me voy por la otra vía, voy a usar el aspartato y el GTP. Fíjense, sigo utilizando paquete de alta energía, cierto, no estoy usando ATP, pero el GTP sigue siendo un paquete de alta energía. Entonces voy a usar ATP en el proceso hasta el IMP y en esta segunda fase voy a usar GTP. Sigo utilizando más energía para la célula, para el desgaste de la célula, si quieren. La enzima en este paso es la adenilsuccinato sintasa, porque lo que voy a sintetizar es adenilsuccinato. Ese adenilsuccinato se va a convertir en monofosfato de guanosina o adenosina monofosfato. La enzima es la adenilsuccinato liasa, que lo que va a hacer es quitarle fumarato a la molécula para finalmente formar adenosina monofosfato. Entonces, fíjense, en todo ese proceso, lo que he hecho es conseguir una molécula de GMP y una molécula de AMP, ¿sí? Que esas serían mis bases nitrogenadas que me van a permitir sintetizar mis cadenas de DNA, mis cadenas de RNA, dependiendo de qué necesito. Y obviamente vamos a ver que varían sus pares, por decirlo así, dependiendo de cuáles cadenas estamos formando. Una vez que ha sido satisfecha la síntesis de material genético, recién lo que sobra, por decirlo así, vamos a utilizar como paquetes energéticos, porque fíjense, en ese GMP y en ese AMP puedo ensamblar ADP, GDP y puedo ensamblar ATP, GTP, que también se pueden utilizar como paquetes energéticos, ¿sí? Entonces, una vez que está completa todas las necesidades de la célula en relación a estos componentes, recién puedo utilizar esas bases para otras vías metabólicas que se necesitan, ¿sí? Pero fíjense, ya hasta ese punto el costo para la célula es terriblemente alto, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Estos, una vez que cumplan su función, igual que todo lo que ocurre en nuestro organismo, una vez que han cumplido su función, ya se han utilizado en lo que se debería, ya se han desgastado, etcétera, se tienen que destruir. En ese proceso de destrucción, lo que va a hacer nuestra celulita es agarrar estos componentes y los va a empezar a romper para poderlos eliminar, ¿sí? En ese proceso se produce lo que hemos denominado como la vía de recuperación. ¿Qué quiere decir? Esto que estaba botando, voy a recuperar, voy a reciclar para utilizar en nueva síntesis. ¿Sí? No. ¿Se ha asustado, no? Sí. Sí. Ok. Guarden, pues. Bien, entonces fíjense, en esta vía de recuperación tenemos dos enzimas súper importantes. Una es la adenina fosforibosil transferasa y la otra es la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. ¿Qué hacen estas enzimas? Como su nombre dice, recuperan las bases nitrogenadas para que se pueda ensamblar sobre eso que recuperan la base nitrogenada que necesitamos. Entonces, siempre les digo aquí, es como, por ejemplo, digamos que yo quiero construir una mesa, ¿sí? Si quiero hacer una mesita desde cero, voy a tener que ir a comprar madera, clavos, pegamento, las herramientas para cortar, armar, pintar, etcétera, hacer todo. Por decirles un monto, digamos que me cuesta 500 bolivianos para hacer la mesa entera, ¿sí?
Pero resulta que mi vecina estaba botando su mesa porque una patita se ha roto. Entonces yo veo, bueno, pues no me quieres regalar tu mesita o véndemela ya. Entonces me regala su mesita y solo le voy a cambiar una pata. Entonces, ¿será que me va a costar igual que la mesa desde cero? No, no es cierto, me va a salir más barato, solo necesito reemplazar esa patita, comprar los materiales para esa patita y sobre esa mesita que ya estaba bien, solo le voy a cambiar su patita, ¿sí? Entonces, la vía de recuperación básicamente hace eso. Utiliza las bases nitrogenadas que ya estábamos desechando, las recupera sus anillitos para sobre eso volver a estructurar la base nitrogenada. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo esa vía de recuperación primero, antes de ver la vía de degradación. Entonces vean, igual que todo nuestro organismo, estamos viendo cómo se sintetiza, utilizamos y después eliminamos. Todo va a terminar o va a tener un fin que finalmente lo vamos a desechar de nuestro organismo. Entonces, justamente esta vía es muy importante porque está relacionada a un producto de desecho que puede asociarse a enfermedades en nuestro organismo, que es el ácido úrico, ¿sí? Entonces, la vía de degradación, de eliminación de estas bases nitrogenadas, finalmente nos va a producir ácido úrico, que todos, absolutamente todos los días, producimos ácido úrico, pero no nos enfermamos. Nuestro organismo tiene la capacidad metabólica para sacar ese ácido úrico de nuestro organismo sin ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense. Ay, bueno, este gráfico me olvidó cambiar. Pero bueno, se ve. Se ha subido. No, ya lo había puesto estos otros para que se vea mejor. Esperen, los vamos a bajar. Okay, no sé cómo se llama. Este es de aquí y este es de aquí. Se ha subido, no sé por qué. Es que no se leía bien, ¿no? Entonces le he puesto otra vez. Ya, ahora sí. Entonces, fíjense qué pasa con la vía de recuperación. Me dice, cuando yo tengo la vía de recuperación, pues lo que ocurre es que estas dos enzimas, la adenina fosforibosiltransferasa y la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, se encargan de recuperar esos anillos y que yo los pueda volver a utilizar para reformar ácidos nucleicos. Simplemente eso nos esquematiza este grafiquito. Miren, me dice, al recambiar el ácido nucleico, quiere decir al destruirlo para eliminarlo, yo voy a romper ese AMP que hemos dicho, adenosina monofosfato, lo voy a romper en adenina, que es una base libre, y fosforribosil pirofosfato, que eso ya hemos visto en la anterior línea, ¿cierto? Y en el caso del GMP, lo voy a romper en guanina o en hipoxantina, dependiendo cuál estoy usando, con fosforribosil pirofosfato. Entonces, la adenina, la guanina y la hipoxantina ya son bases libres que en teoría se pueden eliminar de mi organismo, ¿sí? En ese punto es que van a actuar estas mis dos enzimas, la adenosina fosforibosiltransferasa o la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. ¿Qué van a hacer? Van a agarrar estas bases que yo estaba destruyendo y las van a volver a utilizar para formar AMP, GMP o IMP, dependiendo qué necesita mi célula. Vale decir, estoy reciclando para sintetizar. ¿Cuál es la gran ventaja? Que esta vía es mucho más económica para la célula. Es decir, que no gasta tanta cantidad de ATPs o de energía, ¿sí? Entonces aquí me compara eso, me dice, fíjense, para formar el IMP, que es la base estructural tanto para el ATP como para el GMP, o bueno, para el AMP como para el GMP, utilizo 6 ATPs solamente hasta sintetizar el IMP, o sea, en la primera fase. En la segunda fase, si voy a sintetizar AMP, utilizo un GTP, que es otro paquete energético, pero sigue siendo gasto de energía. Y si voy a formar GMP, voy a usar 2 ATPs más. O sea, imagínense 6 ATPs y un GTP para formar un solo AMP y 8 ATPs para formar un solo GMP. Entonces me dice, pucha, esto es pues carísimo para pobre celulita, ¿sí? Está gastando un montón para sintetizar una sola molécula.
En cambio, en la vía de recuperación, como voy a reciclar, básicamente no gasto energía. Entonces, acaba siendo mucho más rentable, por decirlo así, para la célula y es una de las principales vías de formación de estas moléculas, porque obviamente la célula siempre va a buscar optimizar sus recursos. Entonces, si eso le sale más rentable, más barato, es lo que más va a utilizar, ¿sí? Lo que no quiere decir que no use vía de síntesis de nuevo, sí se utiliza, pero se trata de optimizar los recursos, ¿sí? Muy bien. Igual que toda vía metabólica, vamos a tener enzimas específicas de control de la vía metabólica. Y fíjense, pues son un montón, porque hemos visto que hay un montón de reacciones, 11 reacciones solo para el IMP, y de ahí pues otro par de reacciones para obtener los productos finales. Entonces, ¿qué enzimas nos interesan? Por un lado, la fosforribosil pirofosfato sintutasa. Esta va a ser inhibida por los productos GDP y ADP, ¿sí? Tanto de la vía de recuperación como de la vía de síntesis de nuevo. ¿Qué sería el GDP y el ADP? ¿Qué son? ¿Qué son? Paquetes energéticos. Ya, cierto, o sea, es adenosina difosfato y guanosina difosfato, vale decir, productos de la vía metabólica. Entonces recuerden que la mayor parte de las vías metabólicas se regulan por los productos. Si hay suficiente producto, inactivo la vía porque se supone que no necesito más producto, ¿sí? Bien, si vemos la fosforribosil pirofosfato anidotransferasa, vamos a ver que esta enzima también es importante porque va a ser o va a regular, si quieren, un paso irreversible y por lo tanto limitante de la velocidad de la vía metabólica. Entonces, fíjense, ¿quién la inhibe alostéricamente? IMP, AMP y GMP. ¿Qué son estos? ¿Qué son? ¿Qué son? No te escondas. ¿Qué son? Productos, pues. Productos, son productos, ¿no es cierto?, de la vía. Entonces acabamos de decir que en general los productos son los que van a generar esa inhibición, ¿sí? Muy bien. Si hablamos del adenilsuccinato sintasa, este va a ser inhibido por el producto también, que es en este caso el AMP. Y la IMP deshidrogenasa también es inhibida por el producto. Entonces, fíjense, GDP, ADP, IMP, AMP y GMP son productos de la vía y por lo tanto son los que se van a encargar de inhibir las enzimas fundamentales, porque cuando estos están en altas concentraciones se supone que no se necesita que la vía se active más porque hay suficiente producto, ¿sí? Muy bien. Otro elemento importante es que no debemos olvidar que cuando se destruyen estos componentes, lo que vamos a tener es gran formación de ácido úrico, porque estamos diciendo que el producto final del desecho de las purinas es el ácido úrico. Y si ese ácido úrico se acumula, se puede acumular, valga la redundancia, en tejidos donde no debería estar. Y eso nos va a producir una enfermedad conocida como gota. ¿Han escuchado hablar de la enfermedad de gota? ¿No han visto en práctica gota? ¿No? ¿Todavía? Muy bien, entonces probablemente la vean y sí la vamos a ver más adelante también. Seguro que lo van a ver también en fisiopato, seguro que lo vamos a ver en fármaco. Entonces la van a ver más adelante, ¿sí?
Y ahora vamos a analizar algunos puntos importantes patológicos relacionados a esta vía metabólica. Entonces, hay un síndrome que sí, evidentemente es genético, que se conoce como el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿sí? Este es un síndrome que es un trastorno ligado al cromosoma X, ¿sí? Entonces, en este caso, por esa alteración que tiene en el cromosoma X, hay una ausencia casi completa de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. ¿Quién es la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa? ¿Qué hace? ¿De cuál? De la guanina y de la hipoxantina. Siempre les digo, recuerden, no solo en bioquímica, sino en medicina en general, los nombres nos dan información importante. Fíjense que se llama la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Entonces es la enzima que se encarga de recuperar de hipoxantina y de guanina. En cambio, la otra enzima, si se acuerdan, se llama adenina fosforibosiltransferasa. Entonces esa se encarga de recuperar a la adenina, si quieren poner AMP, ¿sí? Entonces es importante recordar eso. En esta enfermedad específicamente es la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa la enzima que tiene algún defecto por el trastorno genético del paciente, ¿sí? Y dependiendo, doctorita, buen día. Regresa, ¿eh? ¿Hemos terminado? Bien. Entonces, fíjense, cuando hablamos del síndrome de Lesch-Nyhan, como decíamos, pues obviamente como la enzima está mal, va a haber un aumento de guanina e hipoxantina en el paciente, porque no se va a poder recuperar. Entonces podríamos decir que se sobrecarga la vía de eliminación, porque como no se reciclan, entonces hay más para destruir, ¿sí? Y eso va a hacer que en el pacientito exista una elevación del ácido úrico. Eso nos puede producir síndromes hemolíticos urémicos, gota, cálculos renales, es decir, todas las características clínicas relacionadas a la elevación de ácido úrico, ¿sí? Pero aquí hay un detalle bien importante, porque obviamente un pacientito con síndrome de Lesch-Nyhan puede desarrollar gota, pero esa gota, esa enfermedad de gota, es parte del síndrome, ¿sí? Pero también se puede dar el caso en el que un paciente puede tener gota sin tener síndrome de Lesch-Nyhan. Es decir, no en todos los pacientes con elevación de ácido úrico vamos a decir que tienen Lesch-Nyhan, pero todos los pacientes con síndrome de Lesch-Nyhan van a tener elevación de ácido úrico, ¿sí? Entonces ahorita vamos a analizar un poquito esa diferencia. Entonces fíjense, en este caso, por lo tanto, decimos, siempre va a haber elevación de ácido úrico, ¿sí? Segundo, el aumento de la fosforibosilpirofosfato también va a estar presente. ¿Por qué aumentaría el fosforibosilpirofosfato? ¿Qué hemos visto en la vía de síntesis? Bueno, en la vía de recuperación. El AMP y el GMP hemos dicho que los rompemos, ¿no es cierto? El AMP en adenina y fosforibosilpirofosfato. El GMP en guanina y fosforibosilpirofosfato. Y con la hipoxantina también hacemos lo mismo. Entonces, como producto de todas estas destrucciones, también tenemos fosforibosilpirofosfato. Y ese fosforibosilpirofosfato nos puede ayudar para la síntesis de purinas. Pero como la vía está alterada, entonces no se logra procesar correctamente el fosforibosilpirofosfato y por lo tanto se acumula. Entonces, fíjense, vamos a tener acumulación del precursor porque la enzima está mal y no se puede usar, y acumulación del ácido úrico porque la enzima está mal y tampoco puede reciclar, entonces se sobrecargan las vías de eliminación. Entonces, ambas cosas van a aumentar, ¿sí? Y la acumulación
del fosforibosilpirofosfato va a determinar un aumento de la producción de purinas por las vías que sí funcionan, y eso va a producir alteraciones neurológicas severas en el paciente. Esas alteraciones neurológicas son dependientes de la funcionalidad de la enzima, es decir, mientras más dañada esté la enzima, mientras menos funcione la enzima, más alteraciones neurológicas va a tener el pacientito, es decir, más retraso mental va a tener el paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? La vía de recuperación de adenina funciona normalmente porque la adenina fosforibosiltransferasa está funcionando bien. Es la hipoxantina guanina la que está enferma, la enzima que está fallando, ¿sí? Fíjense, si el grado de lesión de la enzima es alrededor del 2%, es decir, la enzima tiene alrededor de una capacidad funcional del 2%, que ya es poquito, el retraso mental va a ser moderado. Pero si su función está por debajo del 0.2%, Nadie vio. ¿cómo tienes que entrar, hemos dicho? Bailar. Mentira, ya. Buen día tarde. ¿Cómo en el examen has llegado a 7? ¿Cómo es posible eso? Milagros. Bien, entonces fíjense, cuando la capacidad funcional de la enzima es por debajo del 0.2%, o sea, realmente está casi en cero, ¿sí? El retraso mental va a ser severo, a tal punto que se produce algo que se conoce como automutilación. O sea, fíjense, estas heridas que tenemos aquí si se fijan le falta pedazos enteros del labiecito al pequeño, y aquí su dedito está totalmente mutilado, destrozado, y no solo con ese dedito, con los otros deditos pasa lo mismo. Esas heridas se las ha hecho él mismo, ¿sí? A eso se llama automutilación, porque el pequeño empieza a morderse, ¿sí? Pero a tal punto que literalmente se arranca pedazos, ¿sí? Imagínense del labiecito hasta arrancarse un pedazo. ¿Cómo tiene que ser tan intensa la lesión? O sea, se muerde hasta sacarse pedazos enteros. Entonces, por eso se usan este tipo de aparatos que son mordedores, ¿sí? Son de silicona, no le están haciendo ningún daño al pequeño. Evidentemente parece abuso, ¿no?, de ponerle un mordedor ahí para que no muerda, pero es preferible tenerlo así que tenerlo así, ¿sí? Y por el retraso que tiene el pequeño, no podemos permitir que se automutile de esa forma, porque de verdad se va a sacar pedazos grandes y se va a seguir dañando hasta que se produzcan lesiones crónicas, ¿sí? Y no vamos a poder evitarlo, o sea, no nos va a entender por el retraso mental que tiene que se está generando daño, que no debe hacer eso, aunque le hablemos, le expliquemos, le mostremos, no, lo va a seguir haciendo. Entonces, no hay otra opción que mantenerlos con mordedores para evitar que ellos mismos se lesionen, ¿sí? Se han visto trastornos parecidos, por ejemplo, en animalitos, y es bien interesante en la parte veterinaria. En algunos casos sí por trastornos genéticos funcionales también a nivel metabólico, pero en otros casos incluso se ha descrito casos por estrés en los animalitos. Bien interesantes son los estudios de los veterinarios, porque es increíble cómo el perrito acaba comiéndose toda su colita, por ejemplo, o se comen sus patitas, el propio animalito se come, ¿no? Entonces también se van mutilando así. Entonces, son trastornos bien complejos, bien raros. Bien, algo que nos ayuda con el diagnóstico y que generalmente es lo primero que le llama la atención a los papás es que el pañal se pinta de anaranjado, es decir, la orina es de un color anaranjado intenso, ¿sí? El pañal, ¿qué me han dicho que se dice en portugués? Fraude. Fraude, es lo mismo, ¿no? Porque a veces dicen, ¿qué es pañal? Entonces, el pañal, lo que usan los bebecitos, porque no saben ir al baño todavía. Entonces se pinta de un color anaranjado intenso y obviamente eso le llama la atención a los papás y generalmente por eso acuden, ¿sí? Pero también vamos a ver que se puede cuantificar en laboratorio la actividad de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa.
transferasa. Obviamente son pruebas especiales que no en todos los laboratorios se hacen, ¿sí? Pero sí se puede hacer la cuantificación. Y en realidad lo que más nos va a orientar al diagnóstico es la parte sintomática, es decir, la clínica que el paciente presenta, ¿sí? Primero, porque van a haber datos característicos a nivel neurológico que nos van a orientar a que el paciente tiene algún tipo de deficiencia, ¿sí? Segundo, las automutilaciones empiezan en general con algo que sí es común ver, que se coman las uñitas, por ejemplo, y eso puede estar relacionado solamente a ansiedad, ¿sí? Que también requiere atención, no quiere decir que no solo se come sus uñas, entonces no lo atiendo, no. Cualquier persona, paciente, pequeño, grande, etcétera, que se come las uñas requiere apoyo psicológico. No es normal comerse las uñas, ¿sí? Entonces, si no estamos pudiendo controlar bien y estamos manifestando de esa forma ansiedad, quiere decir que necesitamos controlar y estabilizar algo en nuestra parte emocional, que no estamos logrando canalizar y estamos manifestando de esa forma, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, que sea niño, joven, adulto, que se come las uñitas, hay que atender, hay que ver qué es lo que está ocurriendo, porque ese es un síntoma de algo que le está pasando, ¿sí? Que, claro, es que se come solo la parte que crece así, ¿no? No, igual, aunque sea solo la parte que crece y que no se haga daño, hay que atender, ¿sí? Y ahora, en estos casos, obviamente, el problema es que no tiene esa percepción del momento en que se está generando el daño. Entonces, no va a ser solo las uñitas larguitas, sino que va a sacarse pedazos, se va a hacer daño. Fíjense, se está comiendo pedazos que ya son parte de lo que está pegado al dedito y puede incluso mutilarse los propios deditos, como hemos visto en la foto anterior, ¿sí? Entonces, eso por supuesto que tiene que llamar la atención de los familiares, los papás, etc., ¿sí? Al margen de eso, también va a manifestar síntomas de gota. ¿Por qué? Porque hay elevación de ácido úrico. Entonces, ¿cómo se manifiesta la gota? Lo primero en general suele ser la inflamación a nivel de una articulación. Generalmente ponemos la articulación del pie, del dedo pulgar del pie, porque es el sitio que con mayor frecuencia es el primer sitio en afectarse. Pero no quiere decir que si no apareció en el dedo pulgar del pie y qué sé yo, es la articulación de la falange de la mano, no le voy a prestar atención o no puede ser gota. O por decirles, le empieza a molestar un codo. Puede ser. O sea, puede aparecer en cualquier articulación del cuerpo. Sí, la mayoría va a debutar primero con el dedito pulgar del pie, pero no es absoluto, ¿sí? Y no es el único sitio donde se va a manifestar. Y además, dependiendo del tiempo que tiene el ácido úrico elevado, esto puede ir comprometiendo progresivamente más articulaciones. Es decir, que primero era solo el pulgarcito, después van a ser, a ver, les voy a mostrar una foto que tenemos más aquí. Fíjense, por ejemplo, este paciente tiene acumulación, pero ya incluso cristalización en todos sus dedos, en sus manitos, así que ya incluso tiene tofos puntosos, ¿no es cierto? Pero este, por ejemplo, no es un paciente con síndrome de Shinham, es un paciente con gota solar, ¿sí? Entonces, es importante recordar esa característica porque obviamente sí es común esta articulación, pero vuelvo a insistir, no es la única ni la que se va a afectar en todos los pacientes en primera instancia. ¿Y por qué es la más común en esos casos? Se cree que en general es por gravedad y que obviamente el estar en el piecito y en un sitio terminal, pues por esa razón se acumula más fácil los cristales de urato en esa localización. Pero no está claramente establecido. Pero sí, en más del 40% de los casos, esa va a ser la primera articulación que va a debutar. Pero, como les digo, no es absoluto, no es en todos, ¿sí? Muy bien, entonces lo común es que primero se va a poner esa articulacioncita, se va a inflamar. Porque, ¿qué es lo que pasa? El ácido úrico, no se olviden, es un producto de desecho. Y como se acumula, porque no estamos pudiendo eliminar, entonces se empieza a formar una especie de
se cristaliza, y a esto se les ha llamado cristales de uranio, ¿sí? Esos cristalcitos, al ir circulando, como no deberían estar ahí, entonces se empiezan a acumular en las articulaciones. ¿Y qué es lo que van a producir ahí? Una reacción de tipo cuerpo extraño. ¿Qué hace mi organismo cuando encuentra un cuerpo extraño? ¿Qué hace? Dice, ¡oh! Esto no es de aquí. ¿Qué hace? Empecemos por ahí. ¿Qué hacen ustedes si encuentran algo extraño en su casa? A ver. Plantas de lo que es. Y ahí si es en basura, botas, ¿no ven? Porque no debería estar ahí, ¿cierto? Entonces, el organismo, al encontrar un cuerpo extraño en la articulación que no debería estar ahí, ¿qué va a tratar de hacer? Destruir, eliminar, sacar. Entonces, ¿qué va a hacer cuando hace esto? Encuentra, es como, siempre les digo, es como, imagínense microcristales, así pequeños pedacitos de vidrio molido que los metemos a la articulación. Entonces, producen una reacción de tipo inflamatoria, porque mi sistema inmune dice, esto no debería estar aquí, entonces va a activar, va a movilizar todos sus elementos para tratar de sacar ese cristal, ¿sí? Pero en ese su afán de tratar de eliminar ese cristal, ¿qué va a producir? Dolor, edema, rubor, como estamos viendo, y calor. Es decir, todo lo que conocemos como parte de la inflamación. Y esa articulación que está hinchada, que está dolorida, que está caliente, etcétera, ¿qué va a hacer con el paciente? Le va a producir impotencia funcional. Cuando pisa, le duele. Cuando camina, le duele. Entonces, el pacientito va a tratar de evitar el movimiento, caminar, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense, esa reacción inflamatoria va a ser clínicamente evidenciable, porque al paciente le va a doler, yo voy a tocar, está caliente, voy a mirar, está inflamado, está rojo, ¿sí? Y cuando haga laboratorios, voy a encontrar ácido úrico elevado en el organismo del paciente, ¿sí? Evidentemente tendré que hacer diagnóstico diferencial y preguntar si no se ha golpeado, si no se ha torcido, si no se ha qué. No tendría que haber antecedente de trauma, ¿sí? Segundo, esos mismos cristales que se pueden acumular en las articulacioncitas también pueden precipitar y formar cálculos, ¿sí? Y esos cálculos pues me van a producir alteración funcional a nivel renal. Pueden producir, si son obstrucciones parciales, por ejemplo, una hidronefrosis, es decir, que las cálices a nivel de los riñoncitos se van a empezar a dilatar. ¿Por qué? Porque están trabajando más para tratar de eliminar la orina y hay algo que está obstruyendo y que no está dejando que se elimine con normalidad, ¿sí? También pueden ir produciendo un deterioro funcional por sobrecarga de soluto en el riñoncito. Por eso es que nos dicen que normalmente estos pacientitos tienen un tiempo de sobrevida alrededor de los 5 años, ¿sí? Entonces, la mortalidad es bastante alta, no es muy compatible con una larga vida, podríamos decir, pero varía de paciente en paciente. Algunos viven un poco más, algunos un poco menos, pero en general fallecen por insuficiencia renal, ¿sí? Bien, entonces, para los trastornos asociados al ácido úrico, puedo usar alopurinol, que van a ver que el alopurinol es un fármaco que se usa como el principal elemento de tratamiento, diríamos, en el paciente con gota. Entonces, en Liechtenheim podemos ayudar con alopurinol. El alopurinol nos va a ayudar a controlar el ácido úrico, pero de ninguna manera va a corregir el problema neurológico, porque el problema neurológico tiene base genética y esa no la podemos modificar. Entonces, podemos ayudar, disminuir esto, darle más calidad de vida al pacientito, pero no vamos a poder modificar estos elementos, ¿sí? O la enfermedad de base, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la degradación de las purinas, tenemos dos estadios importantes. Primero, la degradación del nucleótido a una base libre,
Y segundo, la formación del ácido úrico. Vale decir, esta vía de degradación me está ayudando a entender, una vez que he usado mis bases nitrogenadas, cómo las saco de mi organismo, ¿sí? Y es en ese proceso que vamos a formar el ácido úrico, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos interesa porque, otra vez insisto, todos los días formamos ácido úrico, pero no nos enfermamos porque tenemos la capacidad metabólica para procesar y eliminar ese ácido úrico. Pero cuando algún factor determina que esa cantidad aumente, nos enfermamos, ¿sí? Por ejemplo, les digo, aquí es igual que con bilirrubina. Puedo tener situaciones que determinan que sintetice más, por ejemplo, si sobrecargo los precursores de destrucción. Por ejemplo, van a ver que se asocia mucho al consumo de carnes rojas, consumo de cerveza, etcétera, porque se sobrecargan estas vías. Entonces, puede ser que sintetizo más, entonces aumenta y no logro eliminar, ¿sí? Pero puede ser que la síntesis, las cantidades, todo está muy bien y hay algún problema en la eliminación. Produzco normal, pero como no puedo eliminar, entonces se acumula, ¿sí? Entonces, fíjense, el problema puede estar en la síntesis o puede estar en la eliminación, pero en ambos casos el resultado es que se acumula ácido úrico y eso hace que me enferme, ¿sí? Por lo tanto, ¿alguno de nosotros podría enfermarse con gota? Sí. ¿Sí? Sí. Por supuesto que sí. Ok, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Tienen que tener dudas, pues, porque si no, vamos a sufrir en el segundo parcial. Tenemos que recuperar esas notas estantes. ¿No ven? Ok, hoy vamos a quedar ahí. Bueno,